Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto, que es el segundo de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una vez más su grupo M2C1G56-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual a lo largo de este módulo. Estamos ya en esta tercera semana que comenzó desde el pasado 13 de noviembre y va a finalizar el próximo 19 de noviembre, que ya sería el día domingo. Ya hoy es 17, así que nos quedan escasos días para que cerremos con esta tercera semana. Ya estamos a más de la mitad de lo que conlleva este módulo, entonces es súper importante que vayamos revisando los pendientes que tenemos e ir completándolos para que no se nos vaya a quedar nada pendiente al momento en el que cerramos. Ahora, aquí tenemos la secuencia de trabajo. Esta secuencia de trabajo tiene los siguientes aspectos. La primera es la bienvenida, después tenemos el objetivo, revisión de contenidos para esta ocasión, porque como recordarán los que pudieron ingresar a la grabación del espacio del día miércoles, el miércoles realizamos lo que es la revisión de las actividades. Entonces, para este segundo espacio se lleva a cabo lo que es la revisión de los contenidos de la unidad. Entonces, como recordarán, estamos en la unidad número 3 porque estamos en la semana número 3 y pues bueno, voy a avanzar porque recuerden que también pueden expresar sus dudas y comentarios siempre y cuando ingresen a la sesión, porque su participación activa es bien importante, lo cual nos lleva al objetivo de la sesión. Este conlleva que podamos brindar puntos de vista para que construyamos de manera colectiva lo que es el conocimiento, pero a través de que todos y todas los que nos encontramos en el espacio podamos expresar aquello que nos puede causar alguna duda, aquello que encontramos y creemos que podemos aportar como algún tipo de material extra para nuestros compañeros o compañeras, y también que de alguna manera podamos resolver las dudas que tenemos dentro de lo que son las actividades dentro del módulo, pero también los recursos que nos ofrece la plataforma, ya que las actividades justamente se van a basar en cada uno de estos recursos. Entonces, si podemos resolver eso, queda más claro lo que hay que realizar para cada una de las actividades, a diferencia de que si no podemos resolver esas dudas, ¿vale? Así que bueno, ahí tenemos ya lo que es el objetivo. Voy a avanzar una vez más. Ok, aquí tenemos las reglas de comunicación virtual. Estas reglas de comunicación virtual son las que ustedes conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico. Estas reglas, recuerden que nos ayudan bastante a mantener una comunicación eficiente con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces, de esta manera, justamente mantenemos una comunicación cordial, podemos expresar nuestras dudas, pero también respetamos el espacio para que nuestro compañero o nuestra compañera pueda hablar, así como también que cada uno y una de nosotras tengamos nuestro espacio para llevarlo a cabo. Parte de las reglas de comunicación virtual también recuerden que nos ayudan para que no solamente podamos comunicarnos, así como lo dice la palabra, de manera virtual, sino que a través de esta virtualidad, trabajando esta forma en la cual nos comunicamos, también se nos pueda volver más sencillo poder comunicarnos en los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, recordando que siempre podemos mejorar en distintos aspectos de la misma. Y pues bueno. Perdón. Avanzamos a los contenidos. Los contenidos se van a dividir en 4 semanas. Ahorita estamos en la tercera semana. Como recordarán, cada semana va relacionada con una unidad. Cuando hablamos acerca de la unidad número 4, no está, como podrán verlo, ni siquiera unidad número 4, sino más bien que nos encontramos con que es la semana de integración. Esa va a comenzar ya el próximo lunes, en la cual vamos a estar integrando todo lo que pudimos aprender a lo largo de estas 3 semanas a través de un proyecto integrador y de un foro de integración. Pero antes de llegar a esa semana, estamos dentro de esta número 3, en la cual hemos igual estado aprendiendo bastante y que recuerden que siempre podemos estar mejorando, es decir, requiere de constancia
y requiere también de que la curiosidad que nos brinden ciertos materiales o ciertos temas, también podamos darles mayor profundidad a la hora en la que busquemos como tal los materiales. Okey, entonces, dentro de esta tercera semana tenemos 2 actividades integradoras y también tenemos lo que es la participación en el foro aprendiendo, tenemos cuestionarios formativos o bueno, actividades formativas que vendrían siendo los cuestionarios, y también tenemos actividades socioemocionales, así como 2 encuestas de las cuales les pude hablar el día miércoles en sesión, pero por si no pudieron revisarla dentro de este espacio, también se los voy a comentar para que lo tengan bien presente y puedan, contestarlas, ya que si no las contestan, no van a poder visualizar lo que es la cuarta semana. Y como es la última y recuerden que no vamos a tener extensiones de tiempo, bueno, entonces es necesario que sí o sí vayamos avanzando a buen ritmo para terminar lo que son esas actividades durante esa última semana. ¿Por qué? Porque además, si no contestamos estos 2 cuestionarios que les menciono, que tienen que ver con evaluaciones, más que nada, no hacia ustedes, sino más bien a el módulo y hacia mí como asesora. Entonces, si no pueden visualizar lo que son los recursos, difícilmente van a poder elaborar la actividad que, las actividades que estarán presentes para esas semanas, ¿ok? Así que vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el propósito. El propósito es que cada uno y una de ustedes pueda producir distintas reseñas y relatos coherentes pero desde una lectura analítica y crítica de textos, desde la cual puedan partir como primer elemento para, repito, llevar a cabo estas reseñas y relatos, pero que el uso de las TICs nos ayude a favorecer una comunicación de la manera más eficiente posible, no solamente en el ámbito académico, sino también dentro del ámbito laboral, el ámbito personal y también dentro de otros ámbitos que podemos tener en nuestra vida cotidiana. Así que todos estos, sumando de la mano, nos van brindando mayores herramientas para ir mejorando día con día. Como lo notarán, dentro de esta diapositiva o esta presentación, puse o coloqué estos 2 nombres de la unidad número 3, pero también agregué el nombre de la unidad número 2, porque van estrechamente relacionadas. Incluso si ustedes revisan lo que es su actividad integradora número 5, está basada en los textos literarios que se vieron durante la semana número 2. Entonces, uno tras otro elemento vamos complementando para ir aprendiendo más todavía. Es decir, la base para realizar tanto los relatos como las reseñas en sí es un elemento bien principal que ustedes pudieron elaborar la semana pasada, y ese es el resumen. ¿Por qué? Porque el resumen de manera más concreta nos ayuda a identificar y sintetizar lo que está mencionándonos el autor o la autora a través de su escrito, principalmente de aquellos escritos literarios. Así que avanza la siguiente, espero que para este momento no haya ninguna duda. Como se los menciono en cada semana, si cuentan con alguna duda, por favor escríbanme a través de la mensajería o a través de lo que es el correo para que pueda por ahí estarles respondiendo la duda que tengan, porque para esta semana ya no hay otro espacio abierto. Hoy es el segundo y el último de la semana. El primero recuerden que es el día miércoles. Entonces ya no habría tiempo como para que pudieran ingresar a otro espacio abierto, sino más bien que tendría que ser la duda a través de el correo o la plataforma, por favor, para que pueda resolverla. Déjenme pasarle a la diapositiva. Ok, aquí tenemos tema, el relato. Vamos a tener distintos pasos para llevar a cabo un relato. El primero de ello es que podamos elegir un tema. Permítanme tantito.
Perdón por la demora, estaba teniendo unas complicaciones, pero ya estoy de regreso. Okey, entonces, igual cuando termine la grabación, voy a revisar si es que tenemos buen audio y si sí se está compartiendo lo que es la presentación, ya que, por el uso de cámara no me permite tener un buen sonido, o bueno, eso es lo que me marca, así que vamos a utilizar únicamente lo que es la presentación para finalizar con este espacio abierto y que puedan, visualizarla, pero repito, cuando termine voy a estarla viendo para saber si es que en efecto funciona correctamente y si no, bueno, que vaya a realizar alguna otra grabación. ¿Vale? Así que bueno, vamos a avanzar una vez más. Ya nos encontramos aquí en este primer tema. El primer tema es el del relato y el relato va relacionado con que tenemos distintos pasos para llevarlo a cabo. El primero es que podamos elegir un tema. Dentro de esa actividad integradora número 3, como recordarán, ustedes deben llevar a cabo un relato. Pero ese relato como tal tiene que estar basado en una de las 2 lecturas de lo que es el tipo de texto literario. Pero cuando hablamos acerca, o sea, propiamente la actividad integradora número 5, se puede elegir un tema que nos llame la atención para llevar a cabo la narración. Porque finalmente, al elaborar lo que es nuestro relato, entonces estaríamos utilizando nuestras propias palabras para contar aquello que sucede en el mismo. Así que es bien importante que podamos elegir uno que nos llame la atención para poder terminar nuestro relato. Entonces, podemos elegir un tema. Si queremos hablar acerca de, por ejemplo, lo que es el sistema solar, si queremos hablar de alguna otra cosa, como lo es quizá algo sobrenatural que a lo mejor nos llama la atención, el tema que sea, recuerden que debe como tal llevar una estructura. Entonces, una vez que ya elegimos nuestro tema, va a ser más sencillo que podamos llevar a cabo nuestro relato. Vamos a establecer también un narrador. Recuerden que tenemos en primera persona, segunda persona y en tercera persona, o al que también se le puede llamar como omnisciente. Entonces, dependiendo de cuál de esos elijamos, vamos a llevar a cabo nuestro relato, ¿vale? Espero que vayamos bien hasta este momento. Ahora, una vez finalizamos eso, podemos pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Tiene que ver con que delimitemos personajes, es decir, dentro de un relato podemos delimitar cuáles son los personajes que van a aparecer. Entonces podemos colocar que quizá estos personajes, si estamos hablando acerca de la galaxia, pueden ser incluso extraterrestres, pero justamente les vamos a brindar una estructura. ¿A qué me refiero con que hay que brindarles una estructura? Bueno, cada uno de esos personajes va a tener sus propias características, tanto en la manera en la que se comporta, la manera en la que habla, de qué manera va a repercutir en la historia, cuál va a ser la participación que tiene dentro de la misma, perdón, cuál va a ser la participación que tiene dentro de la misma y los cambios que posiblemente va a tener su personaje. Así que sí, sí es bien importante que podamos llevar a cabo esa contextualización del personaje, también lo que conlleva a sus características, tanto físicas como las maneras de ser de esa persona, entre otras. Así que una vez que hayamos delimitado esos personajes, podemos avanzar al siguiente paso. Cuando concretamos ya la elección del tema, el establecimiento de un narrador, delimitamos a los personajes, vamos a pasar al cuarto paso. ¿Esto qué es? Vamos a plantear un cambio. ¿A qué me refiero con un cambio? Bueno, dentro de un cambio vamos a colocar algo inesperado que pueda pasar dentro de lo que es
nuestro relato, porque recuerden que como es un texto debe llevar una estructura, es decir, introducción, desarrollo y un cambio final. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a agregar algo como lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que en mi relato yo voy a escribir lo siguiente. Hace mucho tiempo me desperté de golpe en mi cama y observé hacia los lados esperando ver algo o al menos escuchar algún sonido, pero no había nada. Se me hizo raro, ya que lo usual era que estuviera haciendo ruido o mi mamá o mi hermana, ya sea por una plática, por estar cocinando o haciendo algo en general, pero los ruidos siempre estaban ahí. Me levanté, revisé mi casa y no había nadie. Se me hizo todavía más extraño porque no me habían avisado que iban a salir. Entonces, fue cuando miré hacia la ventana y noté algo todavía más rarísimo. El cielo era de color verde, verde. Te imaginarás mi sorpresa al observarlo, ya que no es lo normal. Sin embargo, traté de mantener la calma, salí a la calle y decidí preguntarle a los vecinos si sabían qué estaba pasando. Salí, toqué puertas y no salió nadie. Todavía más raro, nadie pasaba por la calle. Al ser una avenida principal, me esperaba que mínimamente una persona pasara caminando y que me dijera que no estaba loca y que estaba viendo lo mismo que yo. Pero no, decidí caminar 2 calles más adelante, en donde se supone es una calle más concurrida. Iba avanzando cuando escuché unos pasos detrás de mí. No quería voltear, tenía miedo, he de admitirlo, pero lo hice. Al voltear me encontré con un perro. Iba moviendo la cola y se me hizo muy amigable, hasta que ya no. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al parecer ese día era de bastantes sorpresas, ya que el perro me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Yo me espanté muchísimo más de lo que ya estaba e intenté correr, pero entre más intentaba correr, más lento avanzaban mis pies. En ese intento en el cual estaba intentando correr, me caí y desperté. Entonces, dentro de este relato, que puede sonar normal, porque bueno, ahorita no hay alguno o alguna de ustedes en tiempo real, pero dentro de este relato comienzo con mi introducción, voy desarrollando el contexto, agrego 2 personajes que son mi mamá, mi hermana, agrego que pueden ser ruidosas las 2. Pero, doy un contexto de en donde me encuentro, en mi casa. Doy un contexto que salgo a la calle, que es una calle concurrida, pero además dentro de los cambios voy agregando pistas que nos van a llevar hacia ese final en el cual resulta que no era real, que era un sueño. ¿Cuáles son las pistas? En caso de que ustedes también las hayan descubierto, bueno, hay que corroborar que así hayan sido. Paso número 1, no había nadie, no me avisó. O quizá esa podría ser una pista no tan clara, porque puede que a lo mejor la gente sale y no avisa, ¿no? Pero bueno, quizá la primera pista entonces, que sería un poquito más obvia, sería el cielo de color verde, porque recuerdo que sí hubo un fenómeno en este año, me parece que en Estados Unidos, en que el cielo se vio verde, algo así, pero había una explicación científica. Pero en esta ocasión pudo que sí o pudo que no. Pero bueno, la segunda, la primera pista concreta y que suena más extraña, entonces sería el cielo verde. Segunda pista, que no hubiera nadie en la calle, es decir, es muy raro porque es una avenida bastante concurrida. ¿Cuál sería la otra pista? La otra pista sería que igual seguí caminando y pues no había nadie. La siguiente pista fue cuando el perro habló. Y de las últimas pistas que incluso, sí investigué que era muy común que la mayor parte de la población soñáramos que entre más rápido queremos ir, más lento vamos. Entonces, eso también afecta, digamos que de alguna manera el sueño o que se vuelva muy real, porque como que con ese detalle nos vamos dando cuenta que sí estamos soñando en lugar de estar despiertos. Y pues bueno, el último fue que me tropecé y pues despierto, ¿no? Pero esos cambios
que se dan al final vienen desde antes, es decir, ya vamos dando pistas e indicios de que algo raro está pasando. No lo decimos concretamente, no lo decimos directamente, pero sí vamos agregando esas pequeñas pistitas que pueden lograr que el lector o la lectora llegue a esa conclusión. Por último, una vez que terminamos de escribir todo lo anterior, vamos a revisar nuestra ortografía, porque recuerden que cuando se trata de la ortografía nos ayuda muchísimo a poder expresarnos de manera correcta. Y esto generalmente no va a ser únicamente útil para lo que es la vida académica o escolar, sino más bien en distintos contextos, como lo puede ser el trabajo, la casa, etcétera. Así que cuando hablamos acerca de esta ortografía, también tiene que ser bastante buena, hay que cuidarla y revisar cuáles son los errores para no volver a cometerlos. Vamos con la siguiente, un momentito. Ok, entonces cuando hablamos acerca de lo que es el comentario, va a ser otra herramienta útil para llevar a cabo tanto nuestro relato como nuestra reseña, ya que este comentario nos va a brindar gran parte del contenido de aquello que leímos. Es decir, si yo sé que leí bastantes páginas y pude sacar distintos comentarios que reflejen lo que contiene la lectura, perfecto, porque ya no tengo que volver a leer en caso de que no recuerde a lo mejor algún detalle o algo parecido, sino más bien que voy a revisar ya sea mi resumen o mi comentario para finalizarlo. Dentro de lo que es este comentario, recuerden que vamos a estarnos basando en el apoyo, es decir, van a ser constructivos para el autor o la autora. No se trata de disminuir su trabajo o digamos que ofender de alguna manera o agregar críticas negativas, sino más bien que es un comentario. Todavía no llegamos a la parte de la crítica. Dentro de este comentario, entonces, debemos llevar apoyo, debemos llevar argumentación, lógica, imparcialidad y objetividad a aquella lectura que estamos leyendo para que cuando el autor o la autora revise los comentarios le quede un poco más claro con respecto a lo que vamos escribiendo. Ahora, vamos a tener 4 pasos diferentes para llevar a cabo nuestro comentario. El primero es que nos podamos aproximar al texto. ¿A qué se refiere con esto? La aproximación al texto conlleva que leamos todo el texto, es decir, si son 5 páginas, leo las 5 páginas, no más, no menos. Si son 100 páginas, leo las 100 páginas y voy a obtener mis comentarios. Pero cuando hablamos acerca, repito, de estos comentarios, siempre van a ser bastante positivos y además van a aportar hacia nuestro autor o a nuestra autora para mejorar la redacción acerca de algo que escribió de manera previa, ¿ok? Vamos a los pasos. Los pasos son 4. El primero es la aproximación al texto. Esta aproximación al texto, esta aproximación al texto
conlleva distintos aspectos. Lo primero es que, repito, vamos a leer todo. Segundo, vamos a planificar nuestro comentario. La planificación del comentario usualmente sucede mientras vamos leyendo, así que les sugiero que se tomen notas para que no se nos vaya a olvidar. Lo siguiente es que redactemos el comentario, es decir, ya que lo planifiqué, ya lo puedo escribir porque ya acabé de leer mi texto y entonces mi comentario va a estar completo. Y por último, voy a revisar mi comentario. ¿Para qué voy a revisar mi comentario? Para asegurarme que tenga una correcta ortografía, una correcta sintaxis, que sí esté expresando lo que quería expresar y que no sea algo completamente diferente. Después vamos a llevar a cabo ya como tal mm, la revisión para saber cómo vamos con ese comentario. Y finalmente lo vamos a realizar como tal. Por último, tenemos la reseña. Perdón por la interrupción, ya estoy de regreso. Estoy un poquito enferma, entonces de repente, tengo que ir a sanarme la nariz, pero bueno. Ok, cuando hablamos acerca de la reseña, tenemos distintos elementos estructurales. La reseña va a tener como componentes principales al resumen y también va a tener al comentario, que es otra de las herramientas que podemos ver. El resumen fue algo que vimos durante la segunda semana, es decir, la semana pasada. Por eso les comentaba que tanto la unidad 1 como la unidad 2 van interrelacionadas. Ahora, cuando llegamos a esta reseña tenemos distintos elementos estructurales.
La primera son las referencias bibliográficas. Como ustedes recordarán, a la hora de realizar la actividad integradora número 6 de esta semana, hay que colocar las dos fuentes que se utilizan para llevar a cabo la reseña. Dentro de esta reseña vamos a incluir otros elementos como, recuerden, el comentario o el resumen, no propiamente porque los vamos a escribir como tal, sino más bien que estos dos elementos van a ayudarnos bastante para que podamos comprender la información que nos está brindando el autor o la autora y basándonos en eso, entonces podamos avanzar en la realización de nuestra crítica con nuestra reseña, perdón. Ahora, algo que también hay que agregar como uno de los elementos principales de la reseña es la identificación del reseñador, es decir, la nuestra, porque, o bueno, en este caso la suya, porque ustedes son quienes están elaborando la reseña dentro de lo que es el espacio de la sexta actividad integradora. Pero también hay algo que va a influir dentro del tipo de reseña y la manera en la que se redacta, y esto tiene que ver con que existen distintos tipos y cada uno de los tipos se va a redactar y va a tener una intención diferente. Cuando hablamos acerca de los dos tipos principales, nos encontramos con la descriptiva o crítica, que justamente es la reseña, y esta se refiere más que nada a que primero la descriptiva, por un lado, justamente como lo dice su nombre, va a describir aquello que está dentro de la lectura o la reseña que estemos haciendo. Puede ser incluso que informe acerca de algo que está mencionando el autor o la autora dentro de su escrito. Y también algo que va a pasar es que como tenemos la crítica, a diferencia de la descriptiva, va a contener una principal diferencia. Y esa es que dentro de lo que es la crítica, sí o sí, tiene que llevar un juicio valorativo. Recuerden que Perdón. Recuerden que el juicio valorativo se va a extender desde un argumento, es decir, no puedo colocarle un 4 a un libro y decir que eso es un juicio valorativo como tal dentro de una crítica, porque únicamente quedaría como una opinión. Si voy a elaborar un juicio valorativo, también debo incluir una argumentación acerca de aquello que estoy mencionando, porque si no, entonces se queda corto y no hay una gran aportación hacia el autor o la autora con lo que escribimos. Ahora, vamos a encontrar otros 4 tipos. El primero es el informativo, que justamente lo dice su nombre, va a estar informando acerca de algún tema en específico. El segundo es el segundo es el comparativo, que es la reseña que ustedes realizaron o bueno, están realizando durante la actividad integradora número 6. Durante esa actividad integradora Durante esa actividad integradora, ustedes deben leer 2 textos y estos mismos deben estar enfocados a justamente comparar sus elementos para mencionar cuál de ellos es el que debería leerse por, y ya se argumenta o se mencionan las razones por las cuales tendría que ser así. Y en caso de que no, entonces también podría ser, lo contrario, ¿vale? Ahora, cuando hablamos acerca de la motivadora es bastante positiva porque justamente va a incentivar a que una persona quiera leer ese texto. Es decir, que si yo tengo lo que es mi reseña motivadora acerca del Principito, voy a incitar a que las demás personas quieran leer el libro del Principito así como lo hice yo. Y también vamos a tener la confirmativa. La confirmativa es que, por ejemplo, alguien me haya sugerido leer una reseña acerca del Principito y la leí y me gustó tanto que me di cuenta que no solamente quería quedarme con lo que leí en la reseña, sino leer el libro. Entonces, eso me va a incentivar a querer leer todo y por ende ya no se quedaría ni como una reseña descriptiva, ni como una reseña crítica, ni informativa, ni comparativa, ni motivadora. Tendría que ser confirmativa. ¿Por qué? Porque yo estoy confirmando que aquello que me sugirieron, si quise leerlo, además lo leí y voy a estar confirmando lo que haya dicho el reseñador o la reseñadora del libro como El Principito.
¿vale? Espero que este momento vayamos bien. Ok, denme un momentito. Ok, vamos a avanzar. Por un momento se desconectó la sesión. Yo creo que ahí igual a ustedes les va a parecer que se desconectó, pero bueno. Ok, continuamos. Cuando llegamos a estos tipos, entonces recuerden que vamos a tener un tipo diferente para la elaboración y también que esto es bien importante para que eventualmente podamos concretar lo que es nuestra reseña sin ningún contratiempo. Recuerden que si van quedando dudas, me lo pueden hacer saber, ya sea a través de la plataforma o a través del correo para que por ahí pueda resolver sus dudas. Vamos a visualizar cuáles son las actividades a realizar durante esta semana. Denme un momento.
Ok, yo creo que ya pueden ver la presentación. Como les he mencionado, tengo igual algunos problemitas que se desconecta. Entonces ya pude recuperar la conexión. Así que aquí tenemos actividad integradora número 5 y actividad integradora número 6. Vamos primero con la 5 como recordatorio de lo que hay que elaborar. La actividad integradora número 5, recordemos que se llama el relato, y el relato nos menciona que es una historia básicamente que podemos contar de distintas maneras. Este relato es de las primeras actividades a elaborar porque es una de las integradoras. Recuerden que para realizarlo tenemos distintos pasos. El primero es que elijamos entre una de las dos lecturas del tipo literario que nos mostraron a través de la actividad integradora número 3 de la semana número 2. Tenemos dos textos. El primero es el del Principito y el segundo es el de La noche boca arriba. Ahora, una vez que ya elegimos uno de esos dos, es cuando vamos a realizar lo que es nuestra tabla. Es decir, vamos a leerlo y entonces ya podemos colocar un tema, vamos a colocar un título, un narrador y un inicio. Recuerden que esta actividad es para imaginar que son booktubers, que son youtubers básicamente que hacen reseñas acerca de libros, etcétera. Entonces, van a imaginar que son booktubers y van a elaborar esta tabla. El primer elemento que van a agregar es sobre lo que quieren escribir, es decir, un tema dentro del libro. El segundo paso es que van a colocar un título. El título lo van a decidir ustedes basándose en lo que leyeron. Después van a colocar un narrador, que es básicamente en qué persona se realiza la narración, es decir, primera persona, segunda persona, tercera persona o omnisciente. Y por último, vamos a colocar con qué frase va a iniciar nuestro relato. Y una vez que hayamos finalizado, escribimos nuestro relato. Cuando ya esté escrito nuestro relato, vamos a señalar en este con las siguientes comentarios. Primero, vamos a colocar cuáles son los elementos que permiten que el lector se asombre. Recuerden que hace un ratito les coloqué, o bueno, les narré una historia y que dentro de esa colocaba distintos elementos, como que me hablaba un perro, como que el cielo era color verde, entre otros. Bueno, dentro de lo que es su relato, ustedes también van a colocar estos elementos que permiten que el lector que va a estar justamente revisando este relato pueda asombrarse. ¿Quién va a ser ese lector o lectora? Yo, principalmente porque sé quién revisa sus actividades, pero también pueden compartir ese relato con quien ustedes gusten. Después vamos a colocar con marcadores textuales: 1, cuál es la introducción; 2, el desarrollo; y 3, el cierre, así como las pistas que permiten que la persona llegue a esa conclusión final de aquello que narramos. Vamos a analizar nuestro relato. También recuerden ver este video dentro de aquí, YouTube nos los marca porque ese nos menciona cómo utilizar los distintos comentarios que se utilizan como herramienta dentro de Word. Y bueno, después vamos a analizar nuestro relato y dentro de ese relato vamos a revisar que la ortografía sea correcta, la sintaxis, el tipo de palabras que utilizamos, la puntuación, la acentuación, entre otros. Y una vez hayamos finalizado esa revisión, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a procurar darle ese escrito a una persona con quien ustedes se sienten cómodos o cómodas y van a decirle: oye, te comparto mi relato, ¿puedes leerlo? Una vez que la persona haya terminado de leer ese relato, ustedes le van a preguntar: oye, ¿y qué comprendiste? Ya la persona les va a decir qué fue lo que comprendió, y una vez que les haya mencionado eso, entonces ya ustedes van a decidir si lo que esa persona comprendió es lo que ustedes escribieron o si es necesario llevar a cabo cambios dentro de su relato, ¿ok? Pero eso va a ser una vez la persona que leyó su relato ya les diga qué es lo que pudo comprender dentro del mismo. Antes no. Ya si ustedes únicamente quieren enviarlo sin haberle preguntado a alguien más, pues así lo mandan, ¿vale? Ok, entonces, una vez terminamos esto, vamos a elaborar ahora
un relato, pero un relato con audio, es decir, no vamos a leer lo que escribimos. Tiene que ser espontáneo a través de la manera en la que nos podemos expresar de manera verbal, cuidando el tono de voz, el volumen, la velocidad con la que hablamos, también que estemos mencionando las palabras de manera adecuada y que a través de este relato oral, en el que puede ser un audio o bien un video, entonces podamos demostrar que estamos aprendiendo igual ese tipo de comunicación. Una vez terminemos nuestro audio o video, lo vamos a subir a un lugar como Drive y después vamos a obtener el enlace. Cuando lo hayamos descargado, es decir, el enlace, o bueno, más bien obtenido, lo vamos a colocar al final de nuestro documento. Y por favor recuerden, no se trata de copiar y pegar párrafos de aquella lectura que tenemos primero, sino más bien con nuestras propias palabras explicar aquello que estamos comprendiendo de lo que acabamos de leer, porque si no, recuerden que está el plagio. Entonces, eso disminuye su calificación y no permite segunda entrega. Es decir, si a ustedes se les marca que están cometiendo plagio y por qué, ya no pueden volver a enviarlo, ¿ok? Bueno, finalmente, cuando hayan agregado su liga de audio o video, van a agregar un párrafo de entre 5 y 10 líneas en las cuales ustedes puedan escribir las diferencias que encontraron cuando relataron de manera oral y escrita, pero van a explicar también cuál es la que consideran ustedes que les fue más sencilla y por qué les fue más sencilla. Y listo, habrán terminado lo que es su actividad integradora número 5. Vamos con la 6. Damos un momento. Ok, yo creo que para este momento ya lo pueden visualizar. Doy un momentito porque en ocasiones se tarda también para cargar, pero bueno, igual voy a revisar el video en cuanto termine la grabación. Perdón, se me va un poquito el aire por la enfermedad. Ok, avanzo. La actividad integradora número 6, que se llama la reseña. Recuerden igual que si quieren ver las instrucciones precisas para llevarlas a cabo, se encuentran en la sesión del día miércoles. Y bueno, para el día de hoy revisamos ya lo que son los contenidos y a grandes rasgos en este momento de lo que consta cada una de las actividades. Bueno, cuando se trata de esta actividad integradora número 6, vamos a visualizar la cuestión de la valoración, asumir una postura y también poder defenderla a través de la argumentación para que no se quede única mente como una opinión. Entonces, para esta actividad igual nos vamos a bajar hasta cómo lo realizaré. Recuerden que primero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores en las cuales nos incluían una lista de lecturas, para esta no vamos a elegir una, vamos a leer los dos artículos que están a continuación. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y fue escrito por Pedro Villa y Caña, y el segundo se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almit y fue escrito por Montserrat Muñoz. Entonces, una vez que hayamos leído ambos,
podemos ya realizar lo que es esta tabla comparativa. Va a contener 3 columnas. En la primera vamos a colocar los elementos de análisis, es decir, qué es lo que vamos a estar analizando a través de estos dos textos. Segunda columna, vamos a colocar el nombre de lo que es el primer artículo, que es el de Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. Y después vamos a colocar lo que es la tercera columna, en la cual vamos a colocar Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almi, que es el segundo artículo que nos solicita leer la actividad. Una vez que hayamos concretado esto, ya vamos a ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, aquí dice en la primera, ¿qué es lo que explica la introducción al texto? Y ahí vamos a colocar qué es lo que está explicando como tal. Después dice, qué se aborda en el desarrollo? Y también lo vamos a colocar. Vamos a colocar también cuál es la conclusión que se muestra en el artículo de ambos, no solamente de uno, porque recuerden que llevamos a cabo la lectura de las dos. Y también vamos a colocar si consideramos que el título es adecuado para lo que se está narrando dentro del mismo. Si consideramos que no, vamos a ponerle por qué. Y si consideramos que sí, también le vamos a poner por qué. Siempre con justificación, porque recuerden que estamos aquí colocando una argumentación para sostener aquello que estamos mencionando. Después vamos a bajar y vamos a responder las últimas 3 preguntas. La antepenúltima pregunta es, ¿emplea datos para sustentar? ¿Cómo sabemos si emplea datos o no para sustentar? Si es que hay porcentajes, si hay estadísticas, si hay gráficas, cuáles son. Y la penúltima pregunta es, ¿cuál es la idea principal y si permite el desarrollo de ideas secundarias? También lo vamos a colocar aquí. Y por último, ¿cuáles son los aciertos que consideras que tuvo el autor en su texto? Y listo, habremos terminado ya con esta tablita, pero no con la actividad. Para terminar con la actividad, todavía nos va a faltar un paso. El primero fue leer ambos textos. El segundo, elaborar la tabla. Y el último es que podamos escribir la reseña comparativa. ¿A través de qué? Vamos a basarnos en la información que pusimos en los dos textos. Entonces, una vez que ya hayamos obtenido la información como tal, entonces ya podemos escribir la reseña comparativa. Vamos a incluir una introducción, vamos a incluir una entrada, un desarrollo o un cuerpo de 8 a 10 renglones y vamos a colocar una conclusión o un cierre, ¿vale? Y listo, habremos terminado. Recuerden, por favor, que en cada una de estas tenemos las rúbricas para que puedan visualizar qué es lo que se evalúa en cada una de estas actividades. Ahora recuerden que tenemos 2 cuestionarios formativos. El primero es actividad formativa 5, los escritos y el plagio. Esta actividad tiene como propósito que puedan reconocer cuáles son las características de los diversos tipos de escrito. Y ya por último, bueno, porque son 2 cuestionarios realmente, el último que llevamos a cabo es el relato para comunicar. También es el que vamos a responder. Recuerden que además de guardarlo, tenemos que enviarlo, porque si no se envía, entonces ahí vamos a tener una complicación porque no lo vamos a estar enviando propiamente y no va a ser evaluado por la plataforma. Tenemos también lo que son actividades socioemocionales. Pero, a ver, permítanme regresarme. Pero vamos a cerrar estas. Ah, y tenemos los 2 cuestionarios. Los 2 cuestionarios que son estos, que son opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo. Aquí entonces nos vamos a encontrar
con que tenemos dos cuestionarios, ambos hay que responderlos. Recuerden que ninguno va a afectar sobre su calificación, pero es bien importante que los respondan y envíen porque aquí justamente lo dice. Es importante contestar a ambas encuestas para poder visualizar la semana número 4 del módulo. Si no se contestan las encuestas, no lo van a poder visualizar, ni los recursos ni las actividades a elaborar. Y bueno, eso va a ser más complicado para que puedan entregar sus actividades, ¿vale? Así que si queda alguna duda, recuerden que pueden enviarme lo que es un mensaje a través de la plataforma o a través del correo. Permítanme compartirles una vez más las diapositivas para que ya vayamos cerrando. Ok, recuerden por favor que en lo que respecta a la siguiente semana no tenemos ninguna extensión de tiempo, no se puede otorgar y que hay que revisar las rúbricas de las actividades, ¿ok? Para las dudas generales, recuerden que pueden mencionármelo a través de lo que es el correo o a través de lo que es la mensajería de la plataforma, pero recuerden por favor que deben incluirme su duda específica, la actividad, la semana a la que pertenece, porque en ocasiones sí me ha pasado que me dicen, asesora, tengo dudas con la actividad integradora número uno. Y la actividad integradora número uno pertenece a la semana número uno. Si hablamos de la primera actividad de esta semana, sería la actividad integradora número 5. Entonces, por eso es importante que coloquen de cuál semana estamos hablando o que utilicen el nombre de la actividad para que sea más concreto y les pueda proporcionar la información adecuada. Recuerden también colocar acerca de qué es su duda. Si es que hay, digamos que, un contexto un poquito más grande acerca de dónde viene su duda para que se pueda solucionar y se les brinde la atención necesaria a esas dudas. Y por favor, también recuerden que, hay que tratar de enviar las actividades a más tardar el domingo por la mañana, porque si no la plataforma se satura y puede ser más complicado poder enviarla. Y pues bueno, agradezco que puedan ver esta grabación a través de lo que es el espacio de YouTube. Las siguientes sesiones son miércoles y viernes de la siguiente semana, que ya es la cuarta y la última semana de este módulo. Así que les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.